Reciban un cordial saludo, el Padre Miguel Ángel aquí con ustedes, dándole gracias a Dios por este día más de vida. Quiero agradecerte por darte el tiempo y la oportunidad de estar aquí viendo esta reflexión, esta charla sobre el sacramento de la confesión. Estoy seguro que vas a aprender cosas que quizás no sabías sobre el sacramento de la confesión, cosas muy prácticas, pero muy importantes y muy necesarias. Y yo estoy seguro que ahora que te vayas a confesar, de aquí en adelante, pues vas a irte a confesar con más gusto, con más ánimo, con más gozo y vas a poder también ayudar a más personas. Quiero, antes de iniciar el tema, que por favor me ayuden suscribiéndose a mi canal de YouTube. Es muy sencillo suscribirse a mi canal de YouTube. Simplemente hay que ponerle un clic ahí a un cuadrito en rojo que dice suscribirse y también a un lado del cuadrito en rojo está una campanita en gris que también hay que activarla para que cada vez que yo suba un video, automáticamente el canal de YouTube te lo haga saber y no te pierdas ninguna de mis charlas o reflexiones. Así que muchísimas gracias por suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Quiero decirles que durante mis años de sacerdote he visto la gran necesidad y la gran importancia de entender el sacramento de la confesión. Tristemente, hoy en día, el sacramento de la confesión se va perdiendo cada vez más y más. Es decir, la práctica de la confesión se va perdiendo más y más. Te puedo decir yo que la gran mayoría de las personas que vienen a confesarse son adultos, jóvenes adultos, jóvenes, adolescentes y niños. Es decir, que los que más vienen a confesarse son los adultos y los que menos se confiesan son los niños, los adolescentes y los jóvenes. Y yo creo que una de las razones es precisamente por no entender el sacramento de la confesión. Quiero decirte que confesarse o confesión, consejería y dirección espiritual no es lo mismo. Y mucha gente no lo distingue. Por eso es muy importante, antes de iniciar con esta charla, de ver que no es lo mismo. Que una cosa es confesarse, otra cosa es buscar dirección espiritual y otra cosa es buscar consejería. Voy a hablarte de una manera breve y clara la diferencia entre ambos. Consejería es decir, Padre, bueno, necesito que me aconseje porque tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas en el trabajo, tengo este tipo de problemas y me gustaría que usted me ayudara, por favor, porque ya no puedo más. Eso se llama consejería. Y la confesión no es consejería. La dirección espiritual son personas que quieren que el sacerdote las ayude, por ejemplo, a tomar una decisión en cuanto a la vida espiritual se refiere. Padre, me gustaría que usted me ayudara en mi vida de oración, tengo problemas para orar todos los días, tengo este tipo de problemas en cuanto a mi vida espiritual se refiere. Todo lo de la espiritualidad se refiere a lo espiritual, valga la redundancia. Y obviamente la confesión se centra en nuestros pecados, se centra en pedirle a Dios perdón por nuestra debilidad. Entonces, espero que haya quedado claro la diferencia entre la confesión, la dirección espiritual y la consejería. Y no es que esté mal pedirle consejería al Padre. Lo que pasa, y te lo digo por experiencia, es que de repente cuando nosotros confesamos, y a veces hay filas bastante largas de personas esperándose para confesar y el tiempo es limitado, casi siempre nosotros confesamos antes de misa y me ha tocado a mí tristemente que cuando me levanto para confesar, para irme a celebrar la misa, personas que me han dicho, Padre, ya no tiene tiempo para confesarme. Le digo, lamentablemente no, porque ya voy a iniciar la misa. Y me dicen, qué triste, qué mal, Padre, porque yo tengo 30 años sin confesar. Y eso de veras que es muy triste y muy lamentable. Y muchas veces es precisamente porque mucha gente, lejos de confesarse, se pasa 20 o 30 minutos con el Padre hablando de consejería y de dirección espiritual, menos de confesión. Por eso yo los invito a que tengamos caridad, que cuando nos vayamos a confesar nos centremos en la confesión y que si nosotros tenemos necesidad de consejería o de dirección espiritual, después de confesarnos, decirle, bueno, Padre, ahorita vengo a confesarme, pero me gustaría que después de confesarme me diera una cita para venir a hablar con usted sobre ciertos problemas o alguna consejería que yo necesito en este momento. Casi estoy seguro que el Padre te va a decir que sí.
Pero nuevamente, en este momento es momento de confesión, no de consejería, no de dirección espiritual y no de confesar ni a los hijos, ni a los hermanos, ni al esposo, ni a la esposa, ni al primo, confesarnos nosotros. Otra cosa muy importante, visto que hay personas que no saben cada cuánto confesarse, personas que dicen, me debo de confesar cada mes, cada 15 días, cada año, ¿cada cuánto me debo confesar? La respuesta es que no hay una respuesta. Más bien eso depende del estado espiritual del alma de la persona. Es decir, si no hay un pecado mortal, pues simplemente diría yo, cada mes está bien. Si hay un pecado mortal, aunque me haya confesado ayer, pero el día de hoy cometí un pecado mortal, pues aunque me haya confesado ayer, si quiero volver a comulgar, necesito volverme a confesar. Miren, yo como sacerdote les puedo decir que mucha gente no va a misa todos los domingos. Y hagan de cuenta que no fui este domingo y el siguiente domingo, como si nada, voy y me paro a comulgar. Cuidado, si tú no vas a misa un domingo y al siguiente domingo te paras a comulgar, doble pecado mortal. Así que tengan cuidado, necesitamos confesarnos cuando tenemos un pecado mortal. No importa que nos hayamos confesado 2 o 3 días antes. Siempre que se comete un pecado mortal, si quiero confesarme, si quiero comulgar, tengo que confesarme. Entonces, espero que haya quedado claro. ¿Cada cuánto hay que confesarse? Si no hay un pecado mortal, diría yo, esto es muy personal, una vez al mes. Porque también hay personas que duran meses y meses y meses. ¿Y qué pasa cuando una persona tarda meses en confesarse? Que la persona empieza a perder la conciencia. Es decir, que ya para él y para ella no hay pecado. Es por eso que mucha gente dice, ¿para qué me confieso? Yo no mato, yo no robo, yo no hago el mal a nadie, ¿para qué me confieso? Eso se llama conciencia laxa, es decir, que uno empieza a ver como normal lo que no es normal o como algo bueno lo que en realidad es pecado. Entonces, espero que haya quedado claro cada cuánto hay que confesarnos. Otra cosa muy importante es que me tengo que confesar con el párroco, con el sacerdote de mi iglesia. No necesariamente. Tú tienes y puedes escoger el sacerdote que más te guste, en el sentido de, bueno, me siento más cómodo, más cómoda confesándome con este sacerdote. Hay personas que se van y se confiesan a muchas iglesias. No tiene nada de malo y no es pecado. Hay personas que dicen, bueno, es que en mi lugar donde yo vivo nomás está esta iglesia, pues no me queda de otra. Pero no por eso dejes de confesarte. Entonces, espero que haya quedado claro. Otra cosa muy importante es, ¿por qué me tengo que confesar? ¿Cuánta gente yo he escuchado decir, ¿para qué me confieso con un pecador si el Padre es peor que yo, si lo he visto haciendo esto y aquello? Muy sencillo, tenemos que confesarnos porque nuestro Señor Jesucristo así lo quiere, así lo pidió. Y eso lo podemos ver en las Sagradas Escrituras. Vayan por todo el mundo y confiesen. Aquellos a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Así que así de sencillo nos tenemos que confesar porque así lo quiere nuestro Señor Jesucristo, porque por eso dejó los sacramentos, pero también por algo muy importante. Nosotros los seres humanos no solamente somos carne y cuerpo, también somos seres espirituales. Y yo nunca he escuchado a alguna persona decir, ¿y para qué tengo que comer todos los días? ¿Por qué tengo que comer todos los días? Utilizando el sentido común, pues nadie va a decir eso. Pues lo mismo pasa, si somos seres espirituales, quiere decir que también nuestro espíritu necesita alimentarse. Y también reconociendo que somos seres limitados, seres con debilidades, con imperfecciones, que cometemos pecados y que necesitamos la gracia de Dios. Alguien quizá me va a poder decir, Padre, ¿es válido confesarse con Dios directamente? No es válido confesarse con Dios directamente. Es muy fácil y muy sencillo decir, si yo voy y me confieso directamente con Dios. No es válido y no hay perdón de los pecados. Y de eso, bueno, vamos a hablar en un momento más, pero bueno, todo esto son aspectos muy importantes y necesarios que de repente como sacerdotes se nos pasa decirle a la gente. No es válida una confesión directamente y supuestamente con Dios. Otras veces la gente dice, bueno, Padre, yo traigo mi papelito, ¿el papelito es válido? Sí, pero siempre y cuando tú lo estés leyendo. Pero si solamente tú le entregas el papelito al Padre y no dices nada,
no es válido, porque uno de los requisitos es que yo vocalmente le diga al sacerdote mis pecados. Padre, que si puede ser hincado, que si puede ser sentado, que si puede ser postrado, la confesión, como tú quieras. Como tú quieras, no tiene que ser parado, no tiene que ser sentado, no tiene que ser postrado, como tú te sientas mejor. Lo quieres hacer frente a frente, perfecto. Lo quieres hacer a través de una reja donde no se te vea, perfecto, no pasa nada. Bueno, estos son puntos prácticos, espero que haya quedado claro. Siempre hay más preguntas, pero por favor utiliza los comentarios para que me hagas saber cualquier pregunta que yo no haya dicho en esta charla. Ahora sí nos vamos a ir a esos pasos que son tan importantes y necesarios para hacer una buena confesión. Lo primero es el examen de conciencia, que en sí la palabra nos lo dice todo. Este consiste en prepararnos para hacer una buena confesión. ¿Cuántas veces me ha tocado a mí ver personas que llegan al confesionario, no saben qué decir? Personas que se me quedan simplemente viendo, sobre todo los niños, se me quedan así como, ¿y qué estoy haciendo aquí? Y a veces con cara de molestia, como diciendo, estoy aquí porque mi papá o mi mamá me mandaron, no estoy aquí por gusto. Otras personas que de repente se quedan, en verdad, no saben qué hacer hasta que yo les digo, bueno, ¿cuándo fue tu última confesión? Muchas personas tienen años sin confesarse y no saben por dónde empezar, no saben qué decir. Personas que inician diciendo el acto de contrición, que es lo último. Entonces, lo primero, vuelvo a repetir, es el examen de conciencia, el cual consiste en pasar tiempo con Dios, aquí irnos al sagrario, rezarle al Espíritu Santo y ahora sí que, como dicen, desenterrar el alma y empezar a ver pues lo que hay ahí que no es del agrado de Dios y que nosotros sabemos a través de la conciencia que son cosas que no hemos hecho bien, que nos han lastimado, que han lastimado a los demás y que van contra nuestra dignidad. Para eso es muy importante repasar los 10 mandamientos, de los cuales te voy a hablar en otro video, porque si no sería bastante extenso este video. También, además de los 10 mandamientos, están los 7 pecados capitales. Mucha gente no sabe que hay 7 pecados capitales. En otro video también te voy a hablar de los pecados capitales y por qué se les llama capitales. Y desde luego los 5 mandamientos de la Madre Iglesia. Mucha gente no sabe que además de los 10 mandamientos existen los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Entonces hay que repasar los 10 mandamientos, los pecados capitales y los 5 mandamientos de la Madre Iglesia, porque también he visto yo en parroquias donde hay manuales para hacer una confesión, un manual para hacer una buena confesión, y de repente pues son muy extensos, aburridos, y mucha gente dice, no, ya me cansé, ya no quiero seguir leyendo. Entonces, pues a pedirle al Espíritu Santo, a rezarle al Espíritu Santo que pues nos ayude a ver nuestro interior, que muchas veces no nos va a gustar, pero que es necesario. Mucha gente, vuelvo a repetir, se acerca a la confesión sin prepararse, sin conocer sus pecados. Y mucha gente, tristemente, le da igual. Pues lo que venga, lo que salga, ¿no? Entonces, espero que quede claro, antes de irnos a confesar, tenemos que conocer el estado de nuestra alma. Para eso yo te sugiero y te invito a que todos los días hagas un examen de conciencia, no solamente cuando te vas a confesar. Todos los días haz un examen de conciencia, haz un alto a tu día. San Ignacio de Loyola, él solía hacer 3 exámenes de conciencia al día, 3, no 1. Revisaba su día, sus actitudes y se daba cuenta de lo que había hecho bueno y de lo que había hecho mal. Y de esa manera él conocía muy bien el estado de su alma. A mí me sorprende también que hay personas que conocen muy bien su espíritu y su conciencia y que sin temor se confiesan, conociendo perfectamente sus pecados y sin titubear, lo dicen, esto y esto. Entonces ese es el primer paso. Para esto es muy importante también darnos cuenta que lo que hay que confesar son nuestros pecados. Mucha gente o esconde el pecado y no dice, y el sacerdote muchas veces no nos queda claro, o muchas veces la gente da muchos detalles innecesarios. Por ejemplo, para decir robé o mentí,
mucha gente empieza a adornar el pecado. No, pues es que nos levantamos y fuimos y luego al ratito me hablaron y pues no hallaba yo cómo decirle que no, o de repente fuimos a la tienda y agarraba la cosa o la dejaba y luego me volví a regresar, la volví a agarrar y luego me puse a pensar, ¿lo haré o no lo haré? Esos son detalles innecesarios. Bueno, Padre, he robado tantas veces, Padre, he dicho mentiras, he echado tantas mentiras. O sea, directamente el pecado. Si al sacerdote no le queda claro, el sacerdote pues simplemente te va a decir, oye, necesito un poquito más de detalles. Pero si no, entonces sí que el sacerdote entendió muy bien. Pero si das tus detalles innecesarios, pues no hay que hacerlo. Simplemente revisar. Lo que voy a hacer es el pecado y la acción, sin adornar tanto el pecado o que de repente no quiera yo decirle al Padre el pecado. Entonces, ¿queda claro cuál es el primer paso? El segundo paso después del examen de conciencia es el arrepentimiento. Y es tan importante el arrepentimiento porque sin el arrepentimiento no hay perdón de los pecados. ¿Queda claro? Sin el arrepentimiento no hay perdón de los pecados. Hay dos tipos de arrepentimientos, el perfecto y el imperfecto. El imperfecto es decir, bueno, tengo miedo a tengo miedo a condenarme si no me voy a confesar, por lo tanto me confieso porque tengo miedo a condenarme. Perdón, es que hay unas personas aquí en la iglesia esperando. Y el perfecto es decir, vengo a confesarme, no me importa si me condeno, no me importa si me voy al infierno, me lo merezco. Estoy aquí porque me arrepiento de haber ofendido a un Dios tan bueno, a un Dios que me ama, a un Dios que se ha portado de maravilla conmigo. Ese es el arrepentimiento perfecto, pero el imperfecto también vale. No es el perfecto, pero también vale. El otro es el decirle al sacerdote mis pecados. Es decir, ¿puedo llevar un papelito? Sí, pero además de eso tengo que leerlo, no solamente se lo tengo que entregar al sacerdote. ¿Puedo confesarme por teléfono? No. ¿Puedo confesarme por videollamada? Tampoco. Tiene que ser directamente al sacerdote. El propósito de enmienda. Fíjese que mucha gente falta el propósito de enmienda, el cual quiere decir que voy a hacer todo lo que está en mis manos por no volver a pecar. Claro que vamos a volver a pecar, somos humanos, pero por lo menos hay que ir con ese deseo de no volver a caer, no volver a pecar, de no volver a hacer las mismas acciones que me llevaron a pecar. Imagínense que yo hablo mal de Juana, por así decir. Ay, Juana, perdóname, fíjate que hablé mal de ti con los parroquianos y dije tantas cosas de ti. Pues Juana no le va a parecer, bueno, padre, pues lo perdono. Y al siguiente día Juana se da cuenta que volví a hablar mal de ella. Pues Juana va a decir, pues qué onda, ¿no? Que el padre está arrepentido. Y luego a la semana, oye Juana, el padre sigue hablando de ti. ¿De veras yo tengo ese deseo de propósito de enmienda? Pues obvio que no. Entonces mucha gente dice y piensa, bueno, pues voy y me confieso, sigo pecando, sigo difamando, sigo robando, sigo viendo pornografía, sigo en tal adicción, y al cabo voy y me confieso. Ahí no hay propósito de enmienda. Y si no hay propósito de enmienda y sobre todo arrepentimiento, pues prácticamente no hay perdón de los pecados. Y otro punto muy importante es la penitencia. Y a mucha gente se le olvida la penitencia y mucha gente no hace la penitencia. Yo los invito a que tengamos cuidado. Hagamos la penitencia lo más pronto posible. Después de que me confieso, si yo puedo hacer en ese momento la penitencia, hay que hacerlo. Si no lo puedes hacer en ese momento, hazlo en la oportunidad más pronto, porque si no se te va a olvidar y no lo vas a hacer. Estos son puntos prácticos. Nuevamente, no tienes que confesarte con el sacerdote de tu iglesia. Si hay otras opciones, hay que hacerlo, pero también que no sea eso un pretexto para no confesarte. Es que mi párroco o el sacerdote de mi iglesia son unos estos, son unos aquellos. Recuerda tú que por más pecador que sea el sacerdote ha recibido la autoridad de perdonar los pecados. No es el sacerdote, es Dios quien a través del sacerdote te está perdonando. No es porque seamos los más santos, porque los que tengamos más mérito, ni mucho menos. Y te voy a dar un ejemplo utilizando una analogía. Un juez recibe del gobierno la autoridad para condenar
o para absolver en los juzgados y en los tribunales, ¿cierto o no? Independientemente del estilo de vida o qué tan bueno o qué tan malo sea el juez en su vida personal, tiene la autoridad por parte del Estado de juzgar o de absolver o de perdonar. Punto, y no hay discusión en eso. Pues lo mismo pasa con el sacerdote. El sacerdote recibe esa autoridad de parte de Dios, esa autoridad divina, independientemente que nosotros seamos pecadores. Quizás ustedes me pueden preguntar, padre, si yo voy y me confieso y el sacerdote está en pecado mortal, ¿es válido? Claro que es válido, aunque nosotros fallemos, aunque estemos en pecado mortal, aunque seamos los más pecadores, el sacramento de la confesión no falla. No estoy justificando los pecados del sacerdote, jamás. Simplemente estoy diciendo yo que a pesar de eso, que no te desanime que el sacerdote sea pecador, que no te desanime que el sacerdote sea un mal ejemplo. Tú vas a que Dios te perdone a través del sacerdote. Mucha gente me dice, oiga padre, ¿y un sacerdote puede hablar de mis pecados con los demás? No, nosotros no podemos revelar los pecados de nadie, porque en el momento en que nosotros lo hagamos, quedamos nosotros excomulgados de la iglesia y no ocupamos que el Papa nos hable y nos diga, hey Padre Miguel, estás excomulgado porque dijiste los pecados de... No, nosotros sabemos que automáticamente en el momento en que yo revele un pecado, quedo fuera de la iglesia, porque el sacramento de la confesión es sagrado y no podemos nosotros revelarlo, pero tampoco ustedes, porque mucha gente dice, es que fíjate que fui y me confesé con el padre y le dije esto y esto y esto y el padre me dijo esto y esto y esto. Ni nosotros podemos revelarlo, pero tampoco ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias, les agradezco. Voy a subir un video muy interesante sobre los mandamientos, sobre los 7 pecados capitales y sobre muchísimos videos más. Te agradezco de todo corazón que te hayas dado el tiempo y la oportunidad de ver este video. Por favor, nuevamente suscríbete a mi canal, porque de esta manera me ayudas a evangelizar y a llegar a más hogares. Déjame darte la bendición para ti y para todos tus seres queridos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca con cada uno de ustedes. Soy el Padre Miguel Ángel y los invito a que permanezcamos juntos en sintonía con Dios. Hasta la próxima y mil gracias por haberme acompañado en estos videos. Cuídense mucho.